Vive un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio el día de hoy, lunes 2 de febrero del 2026. Qué placer más extraordinario es el poder discernir la palabra de Dios, el poder escucharla, el poder reflexionar en lo que Dios nos está diciendo a través del texto bíblico. Hablemos sobre el origen del pecado. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, la palabra de Dios dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por medio del pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este texto, este pasaje, nos lleva al origen del problema humano, el pecado. Y lo peor es que no queremos reconocerlo y en todos los estratos sociales hasta lo minimizan. Estamos buscando algún otro tipo de problema, pero no nos damos cuenta que el gran problema del ser humano es el pecado. Nos preguntamos por qué vivimos este tiempo tan difícil, que lo bueno se dice malo, a lo malo se dice bueno, algo que el Señor ya lo anunció en la palabra. Es por el pecado. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, conecta la caída de Adán con la condición universal de la humanidad y la necesidad de la gracia en Cristo. La palabra, por lo tanto, conecta con el argumento previo sobre la justificación por la fe. El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, como cabeza representativa del pecado. Adán y Eva pecaron y transmitieron el pecado a toda la humanidad. Por el pecado vino la muerte, la consecuencia inevitable, la sentencia pronunciada por Dios. Dios le dijo al ser humano, si comes de ese árbol, de hecho morirás. Sentencia. El hombre comió, pues está sentenciado. El pecado, la desobediencia a Dios, nos lleva a esa sentencia. Y mientras la sentencia no sea pagada, no está eliminada la sentencia, sigue vigente. No tiene una caducidad, es eterno. Entonces, esta sentencia hay que pagarla. Y Dios no podía irse en contra de su sentencia. La muerte pasó a todos los hombres. Esa es la universalidad del juicio. Por cuanto todos pecaron, yo no puedo decir, pero yo no pequé, pecó Adán. No solo es herencia, sino participación activa en el pecado. ¿Quién no peca? Todos pecamos. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y todos, es todos sin excepción. Hablemos de qué es lo que nos habla esta doctrina. Que en Adán todos estamos bajo el mismo destino por causa del pecado original y personal. Pecamos y nosotros somos transgresores de la ley. La ley nos muestra el pecado. La ley no salva. La ley muestra el pecado que nos lleva a esa condena de muerte. Es como un virus que se transmite de una sola persona a toda una población. Y lo vivimos en el 2020, una pandemia que algunos quieran justificar y quieran decirlo, que no fue así. Miren, eso Dios lo sabe. Pero más allá de lo que cada persona opine, nosotros vimos que había un tipo de transmisión. Un virus se transmite de esa manera, sea provocado, sea un virus de muerte o no sea un virus de muerte, pero se transmite
de una sola persona a toda la población. Así como esa enfermedad se expande, el pecado se propagó desde Adán a toda la humanidad. Nadie escapa de sus efectos, que es muerte física, espiritual y eterna, condenación. Debemos reconocer que todos somos pecadores y no hay excepción. Es la de suma urgencia entender que la muerte es segura, pero la gracia en Cristo es la única salida. Tuvo que pasar para que haya esta gracia. No podía haber gracia sin pago del pecado. Y la sentencia había que pagarla completa, no a medias. Jesús, nuestro Salvador, Dios hecho hombre, él vivió cumpliendo toda la ley. Pero el que Jesús haya cumplido toda la ley no produce salvación. Jesús tenía que pagar la sentencia de muerte que cada uno de nosotros teníamos. ¿Para qué? Para que nosotros ya no tengamos esa sentencia sobre nosotros. Cristo la pagó, murió, se fue al infierno, resucitó, porque el destino de todo ser humano es el infierno. Pero Jesús resucitó y le quitó las llaves de la muerte para que ningún ser humano nacido de nuevo, cristiano, escogido, vaya a ese lugar. Cristo ya nos salvó. Cristo nos dio la redención eterna. Jesús resucitó y en su resurrección nosotros tenemos la salvación eterna. Y eso es por gracia. Entonces, es de suma importancia entender, y es urgente para el ser humano, que la muerte es segura, pero que la gracia es la única salida, no existe otra. Y debemos tener la esperanza de que en contraste con Adán, Cristo, el segundo Adán, trae vida. Adán, el primer Adán trajo muerte, Jesús, el segundo Adán, trajo vida. Lo podemos leer en Romanos 5 del 15 al 19. También este es un llamado a recibir la justificación por la fe en Cristo. Y eso no de vosotros, sino es don de Dios. Dios es el que produce el querer como el hacer según su buena voluntad. Y Él produce el deseo, el anhelo de ser salvos y lo hace, pues Él nos justifica por su muerte y resurrección. Él venció al pecado y a la muerte. Resumiendo, el origen del pecado entró por un hombre. La consecuencia del pecado, la muerte. La universalidad del pecado, todos pecaron sin excepción. La solución en Cristo, vida y justificación. Y es la única salida. Es bueno que meditemos sobre esto y le demos gracias a Dios, porque solo Él podía hacerlo para darnos un regalo inmerecido y para que en su misericordia nosotros no recibamos lo que merecemos. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.